Fernanda Vallejos, además de algunas cualidades personales que tiene, algunas conocemos, otras no, es la diputada más disruptiva que tiene en la Argentina. Si hay alguien que te puede poner una mecha y ¡pum!, explote todo diferente, es Fernanda Vallejos. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola. Hola, Chiche, ¿cómo estás? Tanto Bien. tiempo. No hay persona más disruptiva en la Argentina que vos. Cada vez que tira una idea, llama un Si quiere bolón. quilombo, llamala a ella. Ay, Dios Qué mío. exagerado que sos. Ah, sí, yo soy exagerado. Atendeme una cosa. Vicentín, ¿es consecuencia de tu idea o esa parte? No, la verdad es que, a ver, primero Vicentín es una empresa que venía con dificultades muy serias, Sí. incluso antes de que se produjera el cambio de gobierno. Esto es lo primero que hay que decir, con lo cual te respondo también a tu pregunta, porque eso es bastante anterior a mi idea que vos decís. Lo cierto es que exigía algún tipo de intervención porque es un tendal de daños, además, el que ha dejado Vicentín en Sí. todo este derrotero plagado de irregularidades, donde no solamente se cuenta la enorme deuda que contrajo, que el Banco Nación... Sí. Perdón, pero se están peleando los perros acá. No, Es ya me lo una dimos cuenta, ¿no? de las Fue una complicaciones de la Yo te cuarentena. dije, Es tu casa. La cuarentena se está haciendo Son dos difícil. maleducados La totales. cuarentena- No podía ser de otra manera. la No cuarentena- respetan nada. No, ¿qué van a Se respetar? portan peor que los niños, Chiche. Ahora bueno, yo entiendo lo que No, vos digo, decís. hay, por supuesto, en primer lugar, los laburantes Sí. de Vicentín, son miles de trabajadores Sí. que están sufriendo una situación de enorme incertidumbre por las fuentes de trabajo, pero después toda la cadena de acreedores que Sí. Vicentín dejó colgados, entre ellos el principal banco público de la Argentina, Claro, lo que en pasa- una sumatoria de préstamos sumamente irregulares Sí, que se le pero lo que concedieron a la pasa, empresa Fernanda, durante que la la gestión idea de de las González críticas... Fraga. Espera, déjame preguntarte, porque la Sí. idea de los que critican esto es que el Estado se está cargando con una deuda de casi 1.500 millones de dólares. Digo, muy difícil de bancar eso, porque en la operación de la empresa, yo no sé si estaba en condiciones de pagarlo o no, pero, digamos, cargarte con una deuda de 1.500 millones de dólares no es una pavada, es una fortuna, digo, es mucha plata. Bueno, a ver, yo creo que acá hay un poco de vocación, si se quiere, de generar confusión y malestar, si querés. Por supuesto que cuando alguien se hace cargo de una empresa, se hace cargo de los activos Sí. y de los pasivos. Obviamente, Vicentín tiene una deuda muy importante, como decía, una parte de esa deuda es con el Banco Nación, también con el fisco, con entidades, diversas entidades fiscales y bancarias, Sí. no solamente el Banco Nación, el Banco Provincia y varios otros acreedores más, pero también Vicentín es una empresa que venía con una impresionante situación de expansión en todos Sí. los años previos al Sí. 2019, en que entra en esta situación Sí. de quiebra. No, Yo no, quiero no, recordar genera que... recursos, genera recursos. Ahora, te pregunto... Pero a ver, Sí. pero pongamos la dimensión de lo que significa Vicentín. Vicentín representa el 9%, datos del 2019 te estoy diciendo, Sí. el 9% del total de las ventas externas agroindustriales de la Argentina. Es la primera Sí. entre las empresas exportadoras del complejo sojero de nuestro sí. país. En el 2019 concentraba casi el 20%, el 19% del total No, es- de exportaciones del país, en el caso de harina y pellets Eso. de soja, y el 22% de aceite de soja. Entonces, digo, bueno, Vicentín es una empresa que hoy está en el marco de un proceso de quiebra, Sí. ustedes saben, Convocatoria, en el marco de un proceso convocatoria todavía, concursal, convocatoria. pero que también representa todo esto, ¿no? Y el Estado lo que Va, está no me quiero asumiendo en entretener. definitiva es la Va. responsabilidad de rescatar a este gigante. No quiero cerrarme en el tema Vicentín. Pero el presidente, digo, te mandó una desmentida con el tema de meterte en las empresas a las que le pagaron los ATP. Digo, no lo dijo directamente, pero dijo, no sé si dijo idea loca o cosa. ¿Vos seguís pensando que realmente en las empresas que el Estado ha pagado los sueldos de las ATP, tiene que tener injerencia o tiene que tener acciones? ¿Estás convencida de eso? ¿Seguís Sí, yo pensando creo que eso? claramente el presidente, como lo señalaron también muchos comunicadores, lo que hizo en aquel momento fue justamente lo mismo que ya había hecho yo en distintas oportunidades en que hablé del tema,
fue aclarar toda la maraña de confusiones que algunos medios y algunos periodistas venían generando en torno de una idea que yo había tirado, ¿no? Porque en ese momento se dijeron toda una serie de barbaridades que obviamente no tenían que ver con el espíritu ni con la cuestión concreta de la idea de capitalización de empresas que yo había señalado y entiendo que eso es lo que en su momento expresó también el presidente Alberto Fernández. Sí, obviamente, digo, creo que es una idea absolutamente razonable y me parece que la prueba más palpable de eso es lo que está ocurriendo en Europa. Italia, Alemania, Francia vienen actuando en este sentido, rescatando a empresas que son estratégicas y con participación accionaria justamente de los estados nacionales. De otros volúmenes, estamos hablando de una compañía aérea como Lufthansa. Bueno, por supuesto, y en ese caso Alemania se queda con entre el 20 y el 25% del capital accionario de la empresa. Naturalmente que cuando un Estado decide capitalizar a sus empresas nacionales, la participación accionaria que puede tener dentro del capital de la empresa tiene que ver con el volumen de la contribución que el Estado hace. En el caso de Lufthansa en Alemania, obviamente el Estado está haciendo un rescate enorme de la empresa aérea y por eso también participará de un porcentaje también muy, muy importante. O sea, vos estás de hablando, paquete para que quede claro, vos estás hablando de grandes corporaciones o grandes empresas a las cuales se asiste con un capital de rescate, pero no digo, esto no le va a pasar a un metalúrgico que tiene 10 laburantes, ni le va a pasar a una textil que tiene 20. Esto es para... No, por supuesto, yo cuando expresé esa idea, que además lo expresé potencial, porque también se dijo que había un proyecto en elaboración, cosa que no era real, digamos, fue simplemente una idea, pero fue específicamente acotada, y así lo escribí, a lo que son grandes corporaciones económicas, grandes grupos empresarios, que además cotizan en bolsa, ¿no? Digamos, es la primera condición para que el Estado o cualquier sujeto pueda participar en el capital accionario de una empresa, esa empresa tiene que cotizar en bolsa y tener acciones que cotizan, si no no tendría eso sentido. No podría hacerse. Fernanda, vos estás en la lista de los que la cuarentena le ha mejorado. La cara de Fernanda es fantástica, está mucho, no lo tomes a mal, no lo tomes como un machirulismo, estás mucho más linda ahora en la cuarentena que, digo, cuando no están asediados por el laburo y todo eso, están mucho más relajados. Mira, escuchaba lo que hablaban antes y creo que todos y todas nos sentimos un poco representados, porque bueno, creo que como todo tiene sus aspectos que una los valora, la posibilidad de estar muchísimo más en contacto con la familia, con los chicos. Pero igual... eso tal vez es lo que vos ves en la cara. También una sobrecarga de trabajo, porque vos pensás que en nuestro caso, los diputados y las diputadas, le sumamos obviamente al laburo que venimos haciendo de manera regular, por allí en mi caso a los temas estructurales, a los que yo generalmente me aboco, vinculados con el endeudamiento, con la fuga, digamos, con los temas que son más propios de las comisiones que además integro, toda una serie de problemáticas que antes no las teníamos y que son las específicamente relacionadas con la crisis y la situación de emergencia que plantea la pandemia propiamente Ahora, dicha. Fernanda, te digo, te tengo que parar porque si no vos no parás nunca. Yo lo que te digo es lo siguiente, vas a tener que, vos que tenés una cabeza disruptiva, vas a tener que imaginar de qué modo va a ser el salvataje de este desastre, porque es una catástrofe económica de la gente, es una catástrofe económica. El Estado no llega a todos lados, pero vas a tener que imaginar algún método para ayudar a salir de esto. No es fácil, ¿eh? Vos que tenés buena cabeza para eso. No es fácil. Bueno, ahora cuando termino esta nota, por ejemplo, estamos haciendo una teleconferencia con eurodiputados y son temas que se están discutiendo, Chiche, en todo el mundo, porque es indiscutible que nuestra vida está siendo modificada por la pandemia y por la cuarentena, pero además tenemos la responsabilidad de pensar no solamente cómo generamos un contexto en este presente muy difícil,
para alivianar, digamos, el sufrimiento que todo esto significa, sino también cómo imaginamos el futuro. Sí, ¿cómo se sale de esto? Hay que tener un plan de salida. Fernanda, te agradezco ¿cómo mucho. se sale y cómo se sigue? Pensemos esto, la Organización Mundial de la Salud y la mayor parte de los expertos epidemiólogos del mundo están pensando en un mundo de cara al futuro donde este tipo de situaciones puedan repetirse de manera recurrente, con lo cual, claro que tenemos que hay pensar... que estar preparado. Fernanda, te mando un abrazo. ¿Cómo nos preparamos? Gracias por atendernos, Fernanda, un placer siempre. Gracias a ustedes, un gusto escucharte. Te mando un abrazo grande. Fernanda Vallejo hoy no se peleó con nadie, ni conmigo, lo cual no es fácil, ¿eh? No es fácil porque hoy no nos peleamos. Porque hoy está muy Yo tranquilo. no me peleé hoy con Fernanda, ni Fernanda conmigo, así que la dejé hablar, no tengo problema. Lo que pasa es que si no la parás, sigue. Después, sí, por eso te digo, sí. Pero si la dejo hablar, no para. Hasta las 4 de la tarde va a seguir hablando.